Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, ustedes saben que el gobierno presentó un plan, digamos, de emergencia o un plan, bueno, en realidad no de emergencia, un plan de estímulo, digamos, para intentar paliar los efectos de un momento económico difícil. Tenemos una inflación alta, el crecimiento económico exiguo, que puede llegar a ser cero o menos, o podemos tener una recesión. Vamos a ver todavía cómo se cierra este año. Y la intención esta noche es discutir un poco esas propuestas, pero además qué otras cosas podríamos hacer y qué otras cosas debería hacer el gobierno que asuma, el que sea, el próximo año para salir de esta situación y de los efectos que tiene ya que se ha prolongado por la pandemia, por la sequía, por en fin, una serie de cuestiones que hemos tenido que soportar en los últimos, básicamente en los últimos 3 años. Están con nosotros Óscar Orue, viceministro de Tributación. Hola Óscar, ¿cómo estás? Buenas noches Luis, buenas noches también a la doctora, buenas noches a toda la audiencia. Gracias por la invitación, Luis. Gracias por venir. Y está con nosotros la doctora Verónica Serafini, economista. Hola Verónica, ¿cómo estás? Luis, hola Óscar y a toda la audiencia. Un gusto estar. Bueno, primero que nada, le agradezco a Óscar. Yo sé que, digamos, él no estuvo trabajando directamente en la presentación de este proyecto, pero bueno, tiene una pata tributaria muy importante porque se prolongan en el tiempo ciertas exenciones fiscales o reducción de tasas, etcétera. Esto, digamos, ¿es sostenible hasta cuándo, Óscar? O sea, estas exenciones fiscales que en realidad tampoco tienen un enorme impacto porque nuestra presión tributaria de hecho es baja. Sí, a ver, de hecho tiene un impacto en cuanto a lo que tiene que ver con el selectivo del consumo de combustibles, ¿verdad? Que es justamente lo que más apremia. Desde febrero estamos con la reducción, establecimos bases imponibles fijas, como si fuera que no subieron los precios a nivel internacional. Y eso se está manteniendo desde febrero. Estamos hablando más o menos ya con el IVA, con la reducción del IVA, estamos hablando de unos casi 81 millones de dólares ya que dejó de recibir el Estado. Esa excepción o esa reducción se mantiene todo el mes de julio y lo más seguro que vayamos a agosto, ¿verdad? Porque los precios internacionales, si bien están bajando, pero esperemos que eso se mantenga para poder, el promedio de 15 días es lo que se compra según nos informa Petropar. Después tenemos la reducción del IVA para el sector de gastronomía, eventos, turismo, hotelería hasta el mes de agosto, 50% de reducción de 10 a 5. A eso le agregamos una de las patas que es el tema del transporte. Ahí tenemos una reducción también del 50% por 3 meses hasta septiembre va eso, de todo lo que tiene que ver con taxis, transporte de carga terrestre, también en este caso volquetes, las empresas que ofrecen servicios digitales, o sea, Uber, todo lo que tiene que ver con las plataformas electrónicas y bueno, esa reducción también se mantiene por 3 meses. Y a eso le agregamos un paquete relacionado a deudas impositivas hasta el 2020, en el cual tienen una exoneración de intereses moratorios. Todas las deudas anteriores al 2020 pueden acercarse a tributación y le vamos a exonerar el interés moratorio, ¿verdad? Que es alto de por sí. Eso está hasta fin de año, hasta diciembre, ¿verdad? Y también aquellos que han accionado judicialmente, la posibilidad de poder reducir tanto el interés moratorio o la exoneración de interés moratorio como también la reducción de las multas. De tal manera poder llegar a un acuerdo con esos contribuyentes que accionaron, que hicieron acciones judiciales con nuestra administración y también con la administración anterior. Ahora, vos decías, Verónica, en estos días estuvimos hablando en la radio, hay un sector, digamos, porque esto sobre todo, digamos, impacta en el sector formal, estamos hablando de reducción de impuestos, pero bueno, hay una realidad, el 60%, 50% de la economía es informal, o sea, no está directamente afectado por el tema de los impuestos, pero además está el tema de los alimentos, que me decías vos, esto ya no es un problema del campo, sino que también se está convirtiendo en un problema en las zonas urbanas. Claro, por el peso que tiene la alimentación en la canasta de básica. Claro, el aumento de los precios de los alimentos. El aumento de los precios, y de hecho la pobreza extrema se mide por el ingreso que se necesitan para adquirir alimentos. O sea, estamos ante el riesgo de un aumento de la pobreza extrema solamente por la vía inflacionaria. Y además de un aumento de la pobreza
sin considerar la pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares de quienes no están en situación de pobreza. O sea, un deterioro en general, digamos, en la clase media baja, en la franja. Claro, y después está todo el sector alimentario en términos industriales, las pequeñas y medianas empresas que usan insumos alimentarios, que es mucho, y durante la pandemia eso se expandió porque el que perdió empleo empezó a hacer un montón de cosas, eso también. Sí, y todo también lo que hacen comida para vender, digamos. Claro, y también las cadenas más grandes que usan insumos alimenticios. Es decir, tiene un efecto, el tema alimentario tiene un efecto multiplicador gigantesco en toda la economía y tiene muchas vías. Por eso es que estamos ante un problema estructural, porque Paraguay viene disminuyendo, viene con una crisis alimentaria ya anterior. Estamos importando cada vez más alimentos, eso hace que también se nos vayan divisas y después tenemos que atraer divisas de nuevo con exoneraciones tributarias. Los ingresos reales, laborales, no cayeron hoy, vienen cayendo desde 2015. Es decir, hay un deterioro generalizado de la economía anterior a la pandemia y se está complicando mucho, y el problema de los alimentos no es un problema que va a ser coyuntural ahora, no es un problema de una sequía del año anterior, de una inundación, no es la crisis climática va a extender estos problemas y además todo el problema también de logística, la guerra, el aumento de los precios de los fertilizantes. No es de corto plazo el problema, por lo tanto hay que mirar soluciones estructurales y de largo plazo. Yo supongo, Oscar, que debe ser terriblemente complicado para el equipo técnico del gobierno, o del Estado, voy a decir, no del gobierno solamente, del Estado, porque, digamos, muchos probablemente seguirán formando parte del equipo de Hacienda, gane quien gane, ¿verdad? Y del equipo económico. Pero qué difícil armar una estrategia que no sea solamente una cuestión coyuntural, cuando justo estamos entrando en un año político, ¿verdad? O sea, sí. Cuando no sabes si lo que vos estás planteando se va a seguir después de diciembre. Cuando yo lo ya de agosto. Acá hay una cuestión un poco, hay que entender el contexto, Luis, ¿verdad? Estamos en una situación muy complicada por los diferentes motivos que ya se citó y que todos saben. Y a eso hay que agregarle la época electoral. Cualquier cosa que hagamos ahora se va a mirar como una cuestión electoral, y eso sabemos que siempre se critica, ¿verdad? Pero el equipo económico no puede quedarse con los brazos cruzados y no accionar cuando la crítica va a ser la cuestión electoral, ¿verdad? Es bastante complicado eso. Nosotros habíamos planteado un proyecto de ley donde no se toque el sistema tributario ni haya aumentos por el lado de gastos corrientes. Y bueno, eso ni siquiera se analizó en el Congreso, ¿verdad? O sea, acá hay una cuestión que tenemos que mirar. Los espacios fiscales no son los óptimos. Tenemos un endeudamiento ya que llega al techo. Por el lado de los impuestos estamos teniendo mayor recaudación, cierto, pero insuficiente para las necesidades que tenemos. El déficit aún es amplio, ¿verdad? Esperemos que lleguemos a un 3% negativo este año y llegar a esa convergencia. Pero acá hay que analizar ya a mediano y a largo plazo. Yo creo que el próximo gobierno va a tener un desafío muy grande de tener que ver reformas estructurales muy importantes. La caja fiscal, que ya hablamos en varios programas y en varias veces que me tocó hablar contigo en la radio. Y la calidad del gasto, ¿verdad? Que siempre es lo que más se cuestiona y más se discute, ¿verdad? Tuvimos la reforma tributaria, más allá de las críticas, creo que es lo que se podía hacer en ese momento, es lo que tenía un poco consenso, y hoy hay sectores que están aportando más, ¿verdad? Entonces tenemos que lograr esa formalización con los regímenes más sencillos que tenemos y lograr que haya una mayor o una mejor redistribución de la riqueza, ¿verdad? Que es al final lo que nosotros como Hacienda buscamos a través de los diferentes organismos de entidad del Estado. Hay una cuestión
digamos, de fondo, Verónica, que es la discusión económica en todos los países, ¿verdad? ¿Cómo provocar un crecimiento económico importante? Porque en este momento tenemos unas tasas de crecimiento que son pobrísimas para las necesidades que tiene el país. O sea, a estas tasas de crecimiento no podemos desarrollarnos. Pero además que el desarrollo que se genere sea más distributivo, o sea, que no haya una concentración de la riqueza y que se vayan generando, sobre todo, capacidades en la población como para que pueda mejorar realmente sus condiciones. ¿Hay algún, no digo consenso, pero por lo menos cierta idea de para dónde deberíamos ir nosotros en este escenario? Yo creo que sí que hay. En primer lugar, creo que es importante señalar que las tasas de crecimiento que nosotros tuvimos y con los que se redujeron la pobreza o mejoró algo, no las vamos a volver a tener. O sea, tasas de 5,5, periodos largos con tasas de crecimiento de 5%, probablemente se acabó. Además, es insostenible, por lo menos en Paraguay, esa tasa la tuvimos a expensas de la expansión de la frontera agrícola, que hoy se expande a partir de conflictividad. Todos los días un desalojo, todos los días un problema que afecta a la gobernabilidad y eso afecta al crecimiento económico. Eso, digamos que ya no vamos a poder crecer. Entonces tenemos que tender a crecer a unas tasas promedios a las que crece cualquier país desarrollado, pero ese crecimiento tiene que generar bienestar para todos, no solo para reducir la pobreza. Y ahí es donde tenemos que pensar qué hacer, porque este modelo se agotó. Siempre supimos que tenía plazos cortos y hay que industrializar el país. Para empezar, antes que industrializar, yo te diría diversificar. Diversificar la producción, diversificar las exportaciones, diversificar los mercados, en primer lugar. En segundo lugar, agregarle valor. Y eso implica, por ejemplo, industrializar. Y nosotros tenemos mucho espacio para industrializar. Si estamos, lo que industrializamos además es, en gran parte, lo que aumentó la industrialización en los últimos años fue solamente soja, que no genera tampoco mucha mano de obra y encima tiene que cambiar su matriz energética también porque utiliza fósiles y no utiliza energía eléctrica, por ejemplo. Es decir, tenemos un paquete enorme de transformación que impulsar. Y yo creo que hay estudios que nos dicen, hay todo un proyecto muy grande que nos dice dónde tenemos potencialidades como país para ir avanzando por etapas. Tenemos un área que está subutilizada, que es toda el área de producción de alimentos para personas. Hay cadenas productivas en Paraguay con capacidad instalada y al 50%, con un uso del 50%, porque no hay suficientes insumos o la calidad de lo que se produce no tiene estándares altos de lo que se necesita para exportar, pero necesitamos políticas para eso, necesitamos cumplimiento de reglas, necesitamos capacitación en esos ámbitos, apoyo a la formalización. Hay proyectos muy buenos en el Ministerio de Industria y Comercio apoyando pequeñas y medianas empresas, pero apoya de a 50 pequeñas y medianas empresas y son 200.000. Es decir, tenemos que, y como dijo Oscar, también la eficiencia del gasto. Tienen que funcionar más rápido las oficinas para aprobar. Una cadena alimentaria tiene como 30 procesos que llevar a cabo para vender algo de manera formal en todos los ámbitos, no solamente pagar sus impuestos, porque cuando hablamos de formalidad hablamos de pagar los impuestos, de tener los trabajadores en IPS, de tener las etiquetas en orden, de pasar por todos los procesos de control alimentarios del INAN, o sea, cuando hablamos de formalidad hablamos mucho más, claro, que tener RUC. Yo creo que ahí hay que agregarle un poco el mejoramiento de la capacidad
de recursos humanos, ¿verdad? Creo que ahí es el secreto un poco para ir logrando esa industrialización y ir un poco mejorando la situación, porque en el caso del agro, por ejemplo, yo creo que hay todavía mucho espacio para lograr eso. Nosotros, por ejemplo, hoy no le devolvemos el IVA si no hacen un segundo proceso de industrialización. Y la mayoría de las empresas no lo hacen. Entonces no están teniendo la devolución del IVA para productos agrícolas en estado natural o semi-procesados, ¿verdad? Y creo que ese es el gran desafío que va a tener el próximo gobierno, independientemente de que sea quien sea, ¿verdad? Generar mayor capacidad de recursos humanos en todos los sentidos. O sea, ahí tenemos campo, tenemos un poco pequeñas y medianas empresas y sobre todo también lograr unir un poco, porque vos te diste cuenta, muchas personas se dedicaron al tema de los alimentos, a producción, venta de bebidas y alimentos en el momento de pandemia. Pero era precario, o sea, en la calle, ¿verdad? Sin embargo, si uno hace a través de las diferentes instituciones, una mayor capacitación, una mayor asistencia, yo creo que vamos a poder lograr un poco eso, ¿verdad? Porque nosotros, por ejemplo, hoy tenemos regímenes simplificados que no se están aprovechando. Tanto el simple como el resimple son regímenes que vinieron justamente para lograr esa formalización, pero al final muy poca gente hoy está optando por esos regímenes más sencillos, más baratos, menos burocráticos, y seguimos teniendo más de 1.500.000 personas que no aportan ni a IPS ni tampoco están inscritos en el Registro Único de Contribuyentes. Quiere decir que no están viendo que eso sea una ventaja. Una ventaja, claro. Y yo creo que nos falta un poco vender mejor el producto, como se dice, ¿verdad? Yo creo que nos falta un poco. Nosotros estamos yendo al interior del país, pero creo que necesitamos mayor asistencia de los gobiernos subnacionales, gobernaciones, municipalidades, ONGs, donde se instale esa cultura de hacer bien las cosas siendo formal, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que unirnos todos. Acá no hay mucho secreto, ¿verdad? Yo creo que independientemente del color del partido político, si nosotros nos miramos como país, tenemos todavía mucho por desarrollar, ¿verdad? Entonces yo creo que hay capacidad. Nosotros tenemos intenciones de varias empresas extranjeras de venir por ejemplo, a instalarse zona franca de servicios. Pero después miramos la capacitación de la gente y mucha gente, nosotros necesitamos 300 personas que manejen tecnología y solamente hay 50, ¿verdad? Entonces es un problema el tema de tener mayor capacitación, mayor capacidad de recursos humanos en las diferentes áreas, ¿verdad? En tecnología, en la parte de agricultura, en la parte de servicios, etcétera. Cuando uno hace un repaso de los países que alcanzaron niveles de desarrollo importantes y sobre todo revisa los números, se da cuenta que hay como ciertos mitos que nosotros seguimos manejando. O sea, como que creemos que la inversión extranjera va a generar, digamos, el impulso. Y en todos estos países el impulso fue el ahorro interno. O sea, la primera inversión importante fue de los propios países en su capital humano, primero que nada, lo que vos decías, ¿verdad? En la educación y en crear las primeras estructuras. Y en realidad ese proceso de desarrollo es lo que después atrajo el capital. Pero nadie nos va a salvar si no nos salvamos nosotros mismos. Y ahí entra un poco el tema del impuesto también, que yo veo que todavía hay como resquemor de hablar del tema, porque es una realidad. Ningún país consiguió un desarrollo con una presión tributaria como la que tenemos nosotros, porque no te genera el ahorro para hacer esa primera inversión. Yo creo que ningún candidato quiere hablar de eso, ¿verdad? Pero yo creo que alguien en algún momento, el Fondo Monetario, todos los organismos internacionales nos dicen que la presión es baja. Pero yo creo que el paraguayo lo primero que mira es, y hablo en general, no hablo como viceministro, de que qué es lo que me brinda, ¿verdad? El Estado, ¿verdad? ¿Qué me dan por mis impuestos? Como servicios, claro. Y ahí es donde creo que seguimos el déficit, ¿verdad? Que creo que hay que mejorar o mejorar la calidad del gasto. Y ahí yo creo que la gente a lo mejor tiene mayor... nunca da gusto pagar impuestos, ¿verdad? No, por supuesto, en ningún lado. Pero por lo menos ya va a haber como que una idea de que es mejor y es mejor aportar
lo que corresponda y que eso sea bien usado o bien utilizado en los servicios públicos, ¿verdad? Toca hacer una primera pausa, pero vamos a hablar más sobre esto de cómo generamos esto, ¿verdad? Cómo creamos el círculo virtuoso, ¿verdad? Cómo empezamos con el dinero que va a ser nuestro. Hay ahorros en este momento. IPS, por ejemplo, tiene un montón de plata colocada en los bancos. Yo no sé qué utilidad tiene eso en este momento, pero pausa, enseguida seguimos hablando del tema. Yo pregunto, el ahorro nuestro, digamos, como el Estado tuvo alguna vez ahorro, tuvo alguna vez superávit y eso se perdió de un ponchazo, ¿verdad? Lamentablemente por malas decisiones políticas. Tenemos, por ejemplo, fondos, IPS creo que tiene como 5.000 millones de dólares depositados en los bancos hoy. No sé si esa cantidad, pero sé que tiene un ahorro importante. Creo que son como 5.000, pero no sé, un monto importante, digamos. Nosotros nos tendríamos que poder movilizar de alguna mente, porque hasta ahora lo que hacemos es endeudarnos. Todos los gobiernos se jactan de la ejecución de obras públicas, todos los gobiernos. Esto viene de los tiempos de Nicanor, que decía yo rompí el récord, después el siguiente rompió el récord. Todos los gobiernos rompen el récord anterior. Pero esa inversión se hace con endeudamiento, o sea, digamos, es lo mismo que yo me jacte, mira la casa que te hice, pero vos tenés que pagar la deuda. ¿Cómo hacemos para movilizar el ahorro interno para generar esos primeros cambios? Yo creo que en primer lugar tiene que haber un pacto y hay que sentarse a discutir, porque en este momento cualquier discusión sobre la seguridad social es conflictiva y no queremos tocar porque hay una desconfianza total del sector trabajador, sobre todo, creo, y pasó eso cuando se discutió la creación de un ente rector de los fondos de la seguridad social. O sea, ¿cómo hacemos teniendo todas las cajas que hay? Porque no es solamente IPS, es cómo se administran las cajas también del sector público. Todas se administran por separado, con probablemente un alto costo de ineficiencia, porque son cajas chiquitas que se administran todas por separado. Y tenemos que, bueno, sentarnos a discutir sin miedos, con todos los... Oscar dijo, se aprobó por consenso una reforma tributaria, pero se aprobó por consenso entre un grupito que no quiere pagar y que está muy contento no pagando impuestos porque no quiere Estado. Y es un sector que bueno, se salva solo, una parte de ese sector vive del Estado también porque contrata con el Estado y vive. Pero en realidad, si nosotros queremos pactar, tiene que ser un pacto mucho más amplio de los que hoy se sientan a discutir y en todos los consejos que hay. El Consejo de Transporte Público, por ejemplo, que fija está el sector implicado, el de los transportistas, dueños del transporte, pero no están los trabajadores. Entonces, claro, se generó todo una tensión en las decisiones públicas y hoy no se puede tocar nada porque todo el mundo desconfía de todo, de todos. Entonces hay que sentarse, hay que pensar en cómo se establecen esos pactos y empezar a pensar de aquí a largo plazo, porque esos fondos tampoco se pueden... la otra estrategia de muchos es presentar una ley. Y ahí tenemos leyes para la reforma del sistema de seguridad social. Ninguna reforma sirve en este momento de la seguridad social sin cambios radicales en todos los ámbitos, no solamente cambios paramétricos o cambios de forma de administrar los recursos de los fondos de inversión. Se hacen cambios chiquititos, creen que el caso del transporte, de la ley ahora de los vehículos, que de nuevo hay una exoneración tributaria. Tenemos ¿cuántas exoneraciones tributarias tenemos sin que se evalúen su impacto? Y no se evalúan. Pero siguen habiendo proyectos de ley con la misma medida. No estamos viendo los problemas globales y no los estamos discutiendo. Se discuten en un grupito aquí, en un consejo, se presenta un proyecto de ley y se hace ese grupito hace una huelga, un paro y se para y todo lo resolvemos así. Nosotros tenemos que empezar a mirar
temas globales, temas amplios, integrales, y hacer reformas profundas y generar confianza. No hay reformas. Romper ese círculo vicioso se rompe solamente con generación de confianza y con gente honesta al frente. Ese es el otro problema, que cuando tratamos de hacer reformas vemos gente que tiene un montón de antecedentes detrás. ¿Quién cree en esos procesos de reforma? Claro, yo me imagino la pesadilla desde el equipo técnico, Oscar. Yo creo que hay gente sumamente respetable. Oscar es una de esas personas en los equipos técnicos, ¿verdad? Claro, pero es cierto, la gente después cuando ve el que se va a presentar proyecto de ley es un político y los que discuten el proyecto de ley son políticos. Sí, yo creo que acá hay que mirar un poco en términos generales, ¿verdad? Con relación al tema de la reforma, ¿verdad? Yo creo que se integró a muchos sectores, ¿verdad? A lo mejor no todos estaban de acuerdo, pero el consenso general existió, ¿verdad? Porque, bueno, los representantes, tanto en diputados como en senadores, se aceptó, ¿verdad? Y hoy hay sectores que pagan más impuestos, ¿verdad? Ahí sí yo voy a lo mejor no vamos a llegar a un acuerdo con la doctora, pero sí yo creo que hay sectores, el sector agrícola y pecuario paga más impuestos ahora. El sector de socios, dueños y accionistas de empresas pagan más impuestos. Y el sector agroexportador también. O sea, esos tres sectores, sin lugar a dudas, pagan mucho más ahora, ¿verdad? De lo que pagaban antes, ¿verdad? El IDU es el tercer impuesto que más se recauda ahora, ¿verdad? Y es un impuesto que no quieren pagar. Hicieron ya acciones de inconstitucionalidad a muchos sectores. Por suerte, solamente a algunos se le dio una medida cautelar, el resto no, ¿verdad? Y estamos discutiendo con la Corte justamente para generar mayor equidad y mayor justicia tributaria, ¿verdad? Pero independientemente de eso, yo creo que acá el consenso se logra justamente dialogando con todos los sectores. O sea, nosotros no vamos a poder hablar con un sector nomás y acordar con ellos y sale adelante. No es así, ¿verdad? Creo que ese fue un error con relación al tema de la ley de la Superintendencia de Seguridad Social, ¿verdad? Que lo que buscaba era algo bueno, pero se vendió como que era algo malo. Lo mismo pasa hoy, y hoy se discutió el tema de la ley de electromovilidad, ¿verdad? O sea, no es que el gobierno está en contra de la electromovilidad, está en contra de cómo se quería llevar adelante, ¿verdad? Pero convengamos de que nosotros tenemos que cambiar la matriz energética y estamos trabajando en un proyecto. Por eso aprovecho también hoy, Luis, para hablar de este tema, porque en realidad se vende como que el gobierno está en contra. En realidad el gobierno no está en contra. El gobierno está trabajando en un plan, en un proyecto viable, pero no en esas condiciones, porque parece que como que el título dice una cosa y se vetó totalmente, entonces está en contra del proyecto. No es así, ¿verdad? Estamos en contra de las formas. Por ejemplo, te digo un caso en el tema tributario. Hoy hay una ley, la 4601, que ya exonera impuestos de importación a vehículos eléctricos. O sea, no pasa por ahí el problema. El problema pasa con que ese proyecto, además de exonerar vehículos eléctricos, también exonera vehículos híbridos, donde también hay combustión. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Al final van a hacer la trampita en aduana, van a traer un vehículo donde el 90% combustión y 10% eléctrico, y te van a meter como con exoneración. Entonces, esas cosas no estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, ya nos pasó con el tema de vehículos híbridos en aduana, donde metieron que era combustión y metieron como que y dejaron de pagar impuestos importantes, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las cosas. Y después otro tema, el tema usados. O sea, vamos a convertir a Paraguay en un país donde se va a traer autos supuestamente eléctricos usados, que no sabemos si realmente va a ser en beneficio de la ciudadanía, de la población. Entonces, son cosas que tenemos que ir viendo. O sea, estamos a favor de la electromovilidad, de cambiar la matriz energética, pero haciendo seriamente el proyecto y que sea viable, ¿verdad? Y no con tal de vender el título y que después los políticos salen y dicen, no, el presidente está en contra de... ya no nos van a más no me iban a sorprender, pero igual me sorprendieron, dicen hoy. En realidad es mentira, ¿verdad? O sea, esas son cosas que hay que ir explicando, y bueno, yo aprovecho también este espacio para comentar eso, ¿verdad? Yo creo que tenemos que discutirlo más seriamente
para poder hacer viable un proyecto de esa naturaleza. Sin considerar la regresividad de una exoneración, porque ¿a quién beneficia? Al que puede comprar un auto. Estamos reduciendo impuestos en lugar de cobrarle impuestos y hacer con ese impuesto un buen sistema de transporte público en beneficio de todos. Yo me quedé pensando en eso que decían, de verdad, el tema de la confianza, ¿verdad? Como es tan difícil esto, yo supongo que tendríamos que, cualquier cambio, es decir, primero tendríamos que acordar las inversiones que tenemos que hacer. O sea, si nosotros acordamos y decimos, bueno, tenemos que hacer esta inversión en educación, esto, ¿y en qué consiste? Porque ya hemos generado un fondo para la educación y no vemos que se ejecute, ¿verdad? Es terrible eso. Está el Fondo para la Excelencia en la Educación, que se creó con las mejores intenciones y no ejecuta. Si uno ve el presupuesto de educación ahora versus hace 10 años, va a estar mucho más el presupuesto. Pero uno ve los el resultado y a lo mejor no ve lo que uno esperaba. No ve. Clarísimo. Porque educación no es merienda escolar nomás. Claro, no es luego merienda escolar. ¿Verdad? Entonces, por eso digo, tendría que estar el proyecto concreto. Esto vamos a hacer. ¿Cuánta plata necesitamos? 100. Entonces allí sí podemos de repente decir, ok, nosotros vamos a ajustar esta tasa y esto va a producir 100 y este 100 va a ir acá. Yo creo que el pánico de la gente es que se ajuste y que nos hagan lo que nos hicieron los políticos en el 2012, que todo el ahorro fiscal lo reventaron en un año con un ajuste de salario del 43%. Bueno, yo creo ahí, aparte de lo que dijo la doctora, yo creo que le agregaría, aparte de un pacto, yo le agregaría políticas de Estado. Nosotros necesitamos políticas de Estado verdaderas, ¿verdad? Cuando hablo de políticas de Estado, decisiones que superen los ejercicios presidenciales, ¿verdad? Hay cosas que se hicieron y que se mantienen, pero por una inercia, no porque es una política de Estado. Yo creo que ahí necesitamos dialogar, hablar y pactar políticas de Estado que, independientemente de quién esté, se tenga que mantener ciertas decisiones ya que hacen a la política pública. Entonces ahí yo creo que necesariamente vamos a tener que ponernos de acuerdo, ¿verdad? Independientemente a las discusiones y a las disidencias que podemos tener, pero creo que hay más puntos en común que puntos en discordia, ¿verdad? Entonces necesariamente vamos a tener que decidir como política de Estado cuestiones de educación, seguridad, de salud y apostar a eso, ¿verdad? No hay otro secreto para mí, ¿verdad? Especialmente porque la situación no está fácil, momentos complicados desde el punto de vista económico, y yo creo que el año que viene tiene que ser un año donde empecemos a retomar el mejoramiento económico, ¿verdad? Porque fueron años muy difíciles. Creo que nunca tuvimos tan continuamente shocks externos. Pero además yo creo que también estamos ante el agotamiento del modelo en el sentido de, ojo, yo no estoy en contra del sistema de producción agroganadero, etcétera, pero creo que ese es el límite, o sea, más ya no se puede crecer allí. Necesitamos desarrollar crecimiento en otras áreas. Y para eso tenemos que hacer inversiones, ya no es solamente infraestructura, ¿verdad? Sobre todo capital humano, obviamente, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde estamos trancados. Además, ahí está, nosotros queremos invertir en educación, pero con esta matriz productiva, ¿a dónde le enviamos a trabajar? A quienes se educan. De hecho, hay 800.000 adultos que no tienen todavía ni educación media terminada. Supongamos que hay un mega plan, porque la educación de los padres y de los adultos impacta en la de los niños, en la calidad, en la asistencia. Claro. ¿no? O sea, está vinculado. No solamente pensemos en lo económico, pero si pensamos en lo económico y conseguimos que esos 800.000 adultos terminen educación media, tienen más capacidades, les damos generamos mayores condiciones educativas, ¿a dónde van a ir a trabajar con esta matriz productiva? Bueno, creo que ahí es muy importante también entender dónde se genera el empleo en Paraguay. No estamos todavía hablando de la juventud y del bono demográfico. Sí, no estamos hablando de la gente ahora. Solo los adultos. Claro. Pero ahí yo también a ver, es una cuestión de sentido común. 60% de la gente que trabaja está en micro, pequeñas y medianas empresas. O sea, ahí es donde está, digamos, la generación del trabajo. Que mejore la calidad de vida de esos trabajadores significa que ese sector tenga mayor potencialidad de desarrollar su mercado. O sea, y no son exportadores, venden en este mercado. No son exportadores. Los exportadores son ya grandes empresas.
alguna mediana por ahí que exporta. Entonces, necesariamente tenemos que mover este mercado. Sí. Y eso es lo que la gente todavía no está entendiendo. La gente, muchos sectores se están quejando de que no hay dinamismo. El sector gastronómico, por ejemplo. Nunca va a haber dinamismo con 60% de una población que gana sueldo mínimo y que es totalmente vulnerable y no puede dedicar recursos a salir un sábado o un viernes a comer fuera si tiene que estar pagando todo lo demás. Por eso es que es necesario tener un sistema de salud, un sistema de protección social, un buen sistema educativo, seguridad ciudadana, porque hoy quien puede pagar, paga. Tiene auto para evitar el transporte público porque el transporte público no funciona. El auto no es solamente el combustible, el seguro se rompe, claro, choca. O sea, tenemos que generarle el excedente privada a la gente, claro, para que consuma. Tiene que pagar educación privada, tiene que pagar salud privada, tiene que pagarse su jubilación con la inseguridad porque todavía tenemos la memoria de las crisis financieras anteriores. Tiene que pagar su seguridad, su sistema de seguridad. Entonces, ¿qué queda para el consumo que no es lo básico? Si nosotros no salimos de esta trampa de bajos ingresos y de vulnerabilidad de los hogares, porque si hablamos de la clase media, es tan vulnerable como el resto. Ah, totalmente. Tengo que hacer la pausa brevísima, enseguida estamos de vuelta. Bueno, se me va el tiempo, me quedan 3 minutos, me avisan, pero de todas formas, yo creo que es importante empezar a debatir esto. Es entre técnicos, gente que yo respeto muchísimo, y esto tiene que pues, trascender al debate político. O sea, ellos tienen que involucrarse porque si no hay estos acuerdos, gane quien gane, porque además nadie se va a ir del país. Yo suelo decirle esto cuando parece que esto es una guerra, ¿verdad? Y el que gana la elección, el resto se va exiliado. No, todos nos vamos a quedar acá. O sea, vamos a tener que llegar a algunos acuerdos acá. Sí, yo creo que, bueno, este plan, por último, este plan que presentamos desde el Ejecutivo, si bien tiene sus críticas, es lo que nos permite el margen. Estamos hablando de mantener el precio del pasaje, ¿verdad? A través de subsidio, pero garantizándole a la ciudadanía hasta fin de año. Después tenemos más o menos 1.080 millones de dólares de inversión a través de obras públicas. Y también mantener las tasas del Banco Nacional de Fomento y la Agencia Financiera de Desarrollo, independientemente de lo que el Banco Central haya decidido, eso se mantiene hasta fin de año también. Entonces, esas son algunas de las decisiones que están dentro, aparte de la cuestión económica tributaria que mencionaba, ¿verdad? Creo que de alguna manera va a paliar, no va a solucionar el problema de fondo es mucho más complicado. Pero estamos trabajando. Estas son medidas paliativas para la crisis. O sea, no soluciona ningún problema de fondo. Así mismo. Ni tiene ese objetivo, obviamente. Ni tiene el objetivo. Bueno, para cerrar, Verónica. Creo que tenemos que pensar en políticas con evidencia y empezar a sacarnos de la cabeza todos estos temas que no nos permiten pensar y revisar. Creemos en ciertas cosas que no tienen evidencia y ese es un primer esfuerzo, hacer políticas que nos demuestren que atacamos las causas y que van a ser efectivas, y si no conseguimos efectividad y tenemos que mostrarle a la ciudadanía que son efectivas, eso implica evaluar al año o a los 2 años. A mí lo que me preocupa es que se presentan proyectos de ley en el Parlamento sin evidencia de que funcionen o no funcionan esas medidas. Desde el Poder Ejecutivo se mantienen políticas sin saber si funcionan o no funcionan, como por ejemplo el subsidio al transporte público, ¿por qué no se prueba otro tipo de medidas? Y así tenemos un montón de espacios y claro, después la gente se queja, no eres eficiente. No hay estudios de eficiencia en el sector público que nos puedan decir esta medida sí tiene este impacto, esta es. Y también hablamos mucho de ineficiencia y en realidad los informes financieros internacionales nos dicen que hay entre 17 y 20% de margen para ganar eficiencia, porque uno gana eficiencia cuando hay gasto. Pero si nosotros vemos cuánto se invierte en cada una de las áreas,
no hay tanto espacio tampoco para la eficiencia. Lo que quiero decir es, hay espacio para la eficiencia, pero no creamos que porque somos eficientes vamos a cambiar la calidad de la educación. Claro, ese margen que tenemos es mínimo. O sea, estamos yendo en una carreta. La carreta puede ir un poco más rápido, sí puede ir un poco más rápido, pero sigue siendo una carreta. ¿Para qué sirve la eficiencia? Para la política, para demostrar que hay intenciones, que se puede hacer mejor, pero hay que también decirle a la gente que con eficiencia no vamos a cambiar la calidad del sistema educativo, no vamos a cambiar la seguridad social. O sea, no solo con eficiencia no. Solo con eficiencia no. Va a generar esa garantía, confianza para sentarnos a pactar mayor inversión. Claro. Bueno, se nos fue el tiempo. Yo le quiero dejar nomás con esto. Es muy importante revisar siempre los procesos en la historia. Ningún país salió adelante sin un esfuerzo, un ahorro interno. O sea, nosotros tenemos que poner la plata para generar ese cambio. No va a venir de afuera. Gracias, Oscar. Un placer siempre. Verónica, muchísimas gracias. Nos vamos nosotros. Que tengan un feliz resto de jornada.